También trazaremos los ángulos dados en la posición estándar, y luego convertiremos el ángulo a la medida exacta en radianes para el número 1, tenemos 54 grados negativos, primero dibujemos el ángulo en la posición estándar. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Desde aquí, porque el ángulo es negativo 54 grados, ahora giramos en el sentido de las agujas del reloj 54 grados. Bien, un cuarto de rotación en sentido horario sería negativo 90 grados y, por lo tanto, un octavo de rotación. En sentido contrario a las agujas del reloj sería 45 grados negativos, esto indica que 54 grados negativos es un poco más de 1/8 de rotación. En sentido horario y el lado de la terminal estaría aproximadamente aquí. Esto es menos 54 grados. En posición estándar para convertir un ángulo de grados a radianes, multiplicamos por pi dividido por 180 grados. Para configurar esto, escribimos 54 grados negativos como una fracción con un denominador de 1. Y, a continuación, multiplicar por pi dividido por 180 grados. Antes de multiplicar simplifiquemos las unidades de grados, se simplificarán, y el mayor factor común entre 54 y 180 es 18. Hay 18 en 1 u 80 y hay 18 en 54. Multiplicando tenemos 3 pi negativos divididos por 10 radianes. Quiero mostrar cómo podemos verificar el fracción de negativo 3/10 usando la calculadora científica Desmos. Para hacer esto dejamos fuera el pi e ingresamos negativo 54 dividido por 180. A continuación, hacemos clic en el botón Convertir a fracción en el extremo derecho, lo que sí verifica la fracción de menos 3 décimas. Tenga cuidado, aunque esta no es la medida del ángulo en radianes porque esto no incluye el pi, pero es una forma de verificar que tenemos la fracción correcta del ángulo en radianes si incluimos el pi en el cociente original. Observe que no hay opción para convertir el decimal en una fracción, pero esto nos da una aproximación decimal para el ángulo en radianes. Menos 3 pi dividido por 10 radianes es aproximadamente negativo 0.942 radianes. Grabemos también esto. Para el número 2 tenemos 224 grados negativos, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo, y ahora giramos 224 grados en el sentido de las agujas del reloj porque el ángulo es negativo 224 grados. La mitad de nuestra rotación en el sentido de las agujas del reloj es negativo 180 grados, necesitamos girar en sentido horario otros 44 grados, que sería aproximadamente. Este es el lado terminal del negativo 224 grados. Y ahora para convertir a radianes multiplicamos por pi dividido por 180 grados. Las unidades de grados se simplifican, y el mayor factor común entre 180 y 224 es 4. Hay 45 cuatros en 180. Y hay 56 cuatros en 224. Multiplicando tenemos menos 56 pi dividido por 45 radianes. Y de nuevo sigamos adelante y comprobemos esta fracción usando la calculadora. Para hacer esto ingresamos menos 224 dividido por 180. Haga clic en el botón Convertir a fracción, y observe cómo obtenemos la fracción negativa 56 dividida por 45. Y si incluimos el pi y la fracción obtenemos la aproximación decimal para el ángulo y radianes negativo 56 pi dividido por 45. Radianes es aproximadamente negativo 3910. Radianes redondeados a 3 decimales. Y para el último ejemplo tenemos 173 grados negativos. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo, media rotación en el sentido de las agujas del reloj es negativo 180 grados, esto indica negativo 173 grados es 7 grados menos de media rotación en el sentido de las agujas del reloj, el lado del terminal estaría aproximadamente aquí. Y de nuevo para convertir a radianes multiplicamos por pi dividido por 180 grados.
En este caso, el único factor común entre 180 y 173 es 1 y, por lo tanto, nada se simplifica más que las unidades de grados que simplifican la medida en radianes es negativa. Pi dividido por 180 radianes. Y vamos a verificar en la calculadora que esta fracción no se simplifica. Podemos hacer esto ingresando menos 173 dividido por 180. Y si hacemos clic en el botón convertir a fracción observamos cómo obtenemos la misma fracción que ingresamos si incluimos el pi. Ahora sabemos que es negativo 173 pi dividido por 180 radianes es aproximadamente 3.019 radianes negativos. Espero que esto te haya resultado útil.